Hola a todos y bienvenidos al canal con el comentarista más serio, nuevamente aquí en FutboView para hablarles con respecto a una problemática y preocupación que la mayoría de los hinchas del Chelsea comienzan a tener luego del bajo nivel que demuestra no solo en los amistosos de ahora, sino en las anteriores temporadas en general. Comenzamos. En vista en lo que es ya el fin de nuestra pretemporada, con nuestro último partido pendiente contra el Milan, pues hay que hablar con respecto a lo que es ya algo que ya se está haciendo notar. Ya va a ser la tercera temporada que la nueva dirigencia del Chelsea está dirigiendo este equipo. Ya van 2 años de experiencias, de conocimientos y de poder hacer una tabla de valores con respecto a lo que es ya el rendimiento de esta dirigencia. Tema fichajes, cómo nos ha salido el tema, qué rendimiento están teniendo cada temporada los equipos que nos quiere presentar esta dirigencia y qué futuro se le ve, porque ya no es tan solo la preocupación de pensar que estamos haciendo malos gastos o estemos comprando jugadores que no son exactamente lo que el Chelsea necesita actualmente, sino que hay preocupaciones en el Chelsea que realmente no se hablan demasiado, y de eso vamos a hablar ahora. Primer punto: dinero gastado en fichajes. Desde el 2022 hasta el día de hoy ya hemos gastado más de 1.000 millones de libras esterlinas, de euros o de dólares en fichajes. Nuestros jugadores más caros, ¿cuáles han sido? Moisés Caicedo primero, Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk, pasando a Christopher Nkunku y bajando ya a demás jugadores, Raheem Sterling, etcétera, etcétera. Sin embargo, a ese precio ninguno de estos jugadores ha rendido con respecto a lo que ha sido el precio que se ha pagado. Que todos podemos decir, sí, es que es el precio que se pone a los jugadores en día de hoy. Es un mercado inflado. Sí. ¿Chelsea ha aportado a un mercado inflado? Sí. ¿Chelsea acepta esos pagos? ¿Chelsea acepta esos precios? Y está dispuesto a pagar lo que piensa que es correcto por estos jugadores. ¿Estuvimos desesperados por conseguir a Moisés Caicedo? Pues tuvimos que ofrecer 145 millones. ¿Estuvimos desesperados por Enzo Fernández a pesar de que el Benfica no lo quería dejar ir? Pues ahí tuvimos que dejar 120. Por Mykhailo Mudryk, eso sí que ya es otro tema, 100 millones cerrados. Entonces, el Chelsea está dispuesto a gastar de esa manera. Y el problema aquí no es que tengamos la billetera para eso, porque la tenemos. Tristemente, y digo tristemente porque ya sabrán a continuación, tristemente esta directiva tiene la billetera o cree tener la billetera en el Chelsea como para poder gastar tal cantidad de dinero en menos de 2-3 temporadas, con jugadores de alta proyección. Innegablemente Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Mykhailo Mudryk son jugadores de alta proyección, pero que a esta edad todavía necesitan madurar mucho más. Estos jugadores no requieren de lo que es llegar de la nada a un equipo grande, sino tener su proceso. Y sí, Moisés Caicedo ya estaba probado en Premier League y rendía muy bien, y bueno, dejando la ficha a favor de él, es que la anterior temporada fue su temporada de adaptación a este equipo. Sin embargo, Enzo Fernández tuvo la misma temporada de adaptación, hasta un poco más de tiempo. Llegó antes que Moisés Caicedo, Mykhailo Mudryk lo mismo, y el largo etcétera de jugadores del Chelsea como Christopher Nkunku, a los cuales, poniendo como ejemplo al mismo Nkunku, no tuvo la chance de participar de la anterior temporada en casi su totalidad por temas físicos, por temas de lesiones, que a eso también hay que ir. El Chelsea tiene un scouting muy malo y unas pruebas médicas físicas que yo me imagino que deben de simplemente pedirte que asistas y que existas para asegurarse de que están comprando a alguien existente, y ya después verán qué hacen contigo, porque no se entiende cómo es que el único jugador del Chelsea, de los que compramos, que no se ha lesionado, ha sido Moisés y ha sido Mykhailo Mudryk. De ahí, Christopher Nkunku, Enzo Fernández y el otro largo etcétera de jugadores, Romeo Lavia, en lo defensivo, Fofana, Colwill, que Colwill ya tiene un problema muy serio con las lesiones, Cucurella, que por muy bueno que ha resultado ser al final de esta temporada, no hay que negar que la anterior temporada estuvo lesionado, estuvo bastante tiempo fuera de las canchas. Ben Chilwell, que tuvo tantos problemas de lesiones en la anterior temporada que prácticamente tuvo que obligarnos a usar a centrales como laterales para suplir su ausencia. Y bueno, tema económico para el Chelsea, a pesar de que nos hemos vuelto una marca de patrocinios bastante grandes, por así decirlo. Hace poco estuvimos cerca de ser patrocinados por Jordan, pero por no llegar a Europa League, que era lo que nos pedía
la marca de zapatos, pues no conseguimos ese patrocinio, pero ya se habla de que el Chelsea trabaja de esa manera lo que es el tema económico, ya no en tema de ganar títulos o fichajes, ventas, sino que el Chelsea se ha vuelto más una institución corporativa del estilo patrocinio, del estilo más americano, por así decirlo. Y eso tiene su lado bueno, porque ciertamente los patrocinios nos generan un buen dinero, pero un club deportivo de fútbol, sobre todo con el peso de la camiseta que tiene el Chelsea, que se codea con equipos como el Liverpool, como el Manchester United en Inglaterra. De ahí, si pasamos al plano internacional, se codea con equipos de alto renombre porque tiene sus títulos y sus credenciales. Tenemos 2 Champions League, tenemos Europa League, tenemos Mundial de Clubes y muchas Premier League, muchos trofeos locales. Entonces el Chelsea no es un equipo sin peso, sin historia y sin credenciales a las cuales acogerse para decir que tenemos algo de historia y algo de importancia a nivel mundial. Únicamente en el tema económico podríamos decir de que el Chelsea por un lado saca bien y por otro lado saca muy mala nota, por el tema de habernos gastado $1.000 millones o de euros o de libras, como le quieran decir, en tan solo 2 temporadas que viene la nueva dirigencia. Pero ya después, cuando pasamos a lo deportivo, por ejemplo, que se tiene que ligar al tema dirigencial, porque obviamente no puedes excusarte con haber tenido más de 3 entrenadores en menos de 2 temporadas, sin haber encontrado un solo entrenador que sea capaz de sacar el máximo jugo a tu equipo de manera estable. Porque Mauricio Pochettino al final de la temporada lo logró. Logró sacar nuestra mejor versión apoyándose en un esquema en el cual era un falso 4-3-3, 4-3-2-1, un esquema en el cual nuestro lateral Cucurella pasaba al mediocampo, apoyaba a Moisés Caicedo, que coincidentemente esa mejor versión fue sin Enzo Fernández, porque obviamente Enzo Fernández te plantea un problema, y es que no es muy bueno defendiendo, pero es muy bueno dando pases. Y Moisés Caicedo también tiene eso de ser muy bueno dando pases, pero es mejor defendiendo. Entonces, si tú quieres usar a Moisés o a Enzo juntos, ya te da un problema. Pochettino logró esa mejor versión, pero ya venía de una temporada entera donde la directiva esperaba buenos resultados, donde la directiva le vio perder una final de Carabao Cup contra el Liverpool, un Liverpool que sacó casi la mitad de su equipo a puro jugador juvenil, puro jugador que no era titular, y con eso, a pesar de que tuvimos las oportunidades de ganar, no lo hicimos, y eso se le recriminó a Mauricio Pochettino. Y es más, aquí les hago el recuerdo de que Mauricio Pochettino terminó faltándole el respeto a la propia directiva, a Todd Bowley, sin darle la mano a la hora de la premiación de esa final, a la hora de recibir el segundo lugar. Ya se notaba que Mauricio Pochettino y la directiva no tenían la relación más sana que puede haber en un club de fútbol. Entonces se decidió cortar por lo sano, ambos dijeron adiós, ambos dijeron es momento de retirarnos, acordando su cláusula. Y ya, ahora llega Enzo Maresca, un Enzo Maresca que venía de levantar al Leicester, un Leicester que había descendido en la anterior temporada. Él los hace ascender campeones de Championship con un esquema de juego y una táctica muy interesante que daba de qué hablar. Sin embargo, viene acá el Chelsea y pasó de jugar una línea de 4 atrás a una línea de 3 defensores centrales con 2 carrileros, cosa que allá no hacía tanto. Que claro, ustedes pueden decir que allá también hacía lo de invertir el lateral. Sí, pero aquí viene otro tema. Él escogía el lateral derecho para invertir y ahí no está Cucurella, terminando viendo cosas como lo que se vio en el último partido contra el Real Madrid, con Reece James de central derecho y Malo Gusto de lateral izquierdo, falso lateral izquierdo, pasando al mediocampo. Un Malo Gusto que sí, no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo excelente, tampoco lo hizo mejor que Cucurella, y yo creo que es obvio que cuando regrese Cucurella va a ser el titular en esa zona de la cancha, pasando a Malo Gusto al lado derecho, donde volverá a su posición natural y relegará a Reece James a la banca, porque está claro que Reece James ya no es el mismo de antes, no es el gran Reece James que podía defender muy fácil a cualquier extremo izquierdo del mundo, ya no es el mejor lateral derecho del mundo, y espero, por el bien del club y de su carrera, que vuelva
a esa mejor versión porque va a tener una muy buena competencia, que es Malo Gusto, quien ahora mismo le viene ganando la pulseada y tendrá que vérselas con él. Siguiendo con el tema deportivo, el mediocampo, nuestro entrenador, se tienen que entender porque realmente el Chelsea no puede repetir lo que pasó con Pochettino de tener a Moisés Caicedo y a Enzo Fernández sin entenderse. Y ojo, énfasis en el hecho de que ellos dos sí pueden estar juntos, pero tiene que haber más labor defensiva de parte de Enzo Fernández y más labor colaborativa de Moisés Caicedo. No podemos volver a ver a Moisés Caicedo en el campo tratando únicamente de dar toques de un solo movimiento para atrás. ¿A qué me refiero con esto? A volver a ver el mismo Moisés Caicedo de la mayoría de la anterior temporada, solo en el mediocampo, donde Enzo Fernández no cubría su parte del campo, sino que se adelantaba supuestamente para mejorar el juego adelante, pero eso dejaba al equipo partido, porque lo único que teníamos atrás antes de los defensas era Moisés Caicedo, y a Moisés Caicedo puede tener muy buen físico y muy buena carrera, pero si el muchacho está en un espacio demasiado abierto, no te puede hacer nada. Nadie tiene el físico para correr demasiado esos metros de cancha, y sobre todo que es muy fácil hacer un 2 contra 1 contra Moisés Caicedo y que quede simplemente solo, el balón pasa de él y hace quedar mal al que evidentemente es o debería ser nuestro mejor jugador por el precio que se pagó. Ojo, por el precio que se pagó, que no es malo, sino que el precio, uno, fue desorbitante y segundo, no se le está encontrando la forma de hacerlo jugar con Enzo Fernández, que si sacas a Enzo Fernández, sí juega bien. Esa es la diferencia. Adelante, un Christopher Nkunku, que realmente viene de muchas lesiones, de muchos problemas físicos y esperemos que ahora ya no esté tanto tiempo lesionado ni tantas veces lesionado. A mitad de temporada, volver a lesionarse, yo creo que sería casi definitorio para su carrera, ya sería una constante demasiado peligrosa para lo que sería seguir siendo el titular o más que sea el suplente en un Chelsea que ya está plagado de jugadores que a cada rato se van añadiendo, que ojo, ya voy a hablar de cuántos jugadores tenemos. Un Madueke, un Raheem Sterling que contra el Real Madrid, Madueke, a pesar de que metió gol, no hizo nada más, encima de que metió gol de cabeza, no fue meter un gol con su mayor característica que es el dribbling, el pasar a un rival, el dar 1000 volteretas con el balón y dejar mareado al rival. Tiene varios problemas. El primer problema que tiene es que no sabe alzar la cabeza, no sabe buscar a un compañero libre, un compañero bien ubicado, no tiene esa visión de juego para poner el balón bien, no sabe dar centros, siempre los da o muy pasados o muy abajo, o, en otro caso, Madueke no sabe cuándo soltar el balón. Aparte de que no sabe a quién darle el balón, no sabe cuándo darlo. Siempre quiere pasar de uno. Si pasa de uno, ya quiere pasar al siguiente. Se siente Messi y no es ni Pessi, por así decirlo, ¿ok? Ese es mi problema con Madueke, que para mí no es titular en esta temporada y ya se notó que con el nuevo fichaje que se hizo, se espera darle competencia a él y ver si pueden banquearlo de una buena vez porque el muchacho, en serio se los digo, tiene un serio problema para rendir en el club. Raheem Sterling, que ya con su edad, que no está viejo, ojo, tiene 29, casi 30 años, está al final de la flor de su carrera, está en la época dorada casi finalizando. A los 30 años un jugador de fútbol o te puede rendir mucho mejor por la experiencia más un poco de la explosividad que aún puede conservar, o te empieza a rendir mal porque las lesiones comienzan a acarrear algo mental, te empiezas a cansar de siempre lo mismo, de entrar a un campo de fútbol, ver la hinchada rival bardeándote con toda el alma y tanta cosa. Todo depende de la mentalidad del jugador y se nota que con Raheem Sterling se ven dos versiones siempre. La versión con Mauricio Pochettino, que es la versión en la que siempre le aseguraron que era importante para el club, que era muy necesario tenerlo. Una versión en la que él se confía y hace lo que le da la gana en el campo. Y la versión que se empezó a ver en estos días, en esta pretemporada, hasta que Maresca le dijo que era importante. ¿A qué me refiero? La versión en la que él está en la incertidumbre de saber si va a ser titular o no. Toda pretemporada es así con él. Juega para el equipo. Y eso es lo bueno de él. Cuando se pasa uno, se pasa dos, usa su experiencia para ver si puede generar un penal como le gusta o si debe de soltar el balón y dársela a alguien más. Mark Guéhi, que es nuestro delantero centro, que por ahora para mí es titular, me está gustando mucho. Ya logró marcar su gol
en esta pretemporada, cosa que para un jugador que vino del Barcelona por tan solo 6, creo que fueron 8 millones de libras, me parece una ganga, porque fue un muy buen jugador allá y acá pues parece que quiere rendir en el mejor nivel que tenga para nosotros. Quiere desarrollarse, quiere ser un jugador de alta proyección. Tal vez no se le pongan todos los focos a él, pero yo les digo mucho cuidado con él porque puede sorprendernos y para bien en la siguiente temporada. Yo diría que él en una Conference League se puede sentir muy cómodo. Pues bueno, esos han sido los jugadores titulares en nuestro último partido, sin haber tocado tanto lo que es la defensa, que ha sido nuestro mayor problema, que yo ya les digo, en resumen, tenemos la peor defensa de lo que es la Premier League, se los digo así, y tengo mucho miedo de que no seamos capaces de marcar más de lo que nos vayan a marcar. Se vio contra el Real Madrid, se vio contra el Manchester City, contra el Celtic y contra nuestro primer rival de la pretemporada se vio que como máximo podíamos conseguir empatar un partido difícil. Eso era todo lo que íbamos a conseguir. Ya contra el América se vio que contra equipos de un nivel bastante bajo, bastante bajo, sobre todo en su ataque, íbamos a tener las posibilidades. Pero de ahí Chelsea no tiene argumentos defensivos, argumentos futbolísticos para pensar en un cuarto lugar en la siguiente Premier League. Así que se los digo desde ya, a menos que haya un milagro en nuestro mercado de fichajes, que la directiva piense en un buen fichaje en la defensa y en el ataque, un fichaje de la calidad de un defensor al estilo Rudiger, ya establecido, un delantero que se nos acaba de ir, al estilo Julián Álvarez, ya establecido. Queda Osimhen, pero está carísimo. ¿Cómo va a ser eso que el Napoli quiere 90 más Lukaku y otro jugador que puede ser Chalobah o Cáceres? Y hermano, te estoy dando 150 millones en total. No, ni loco. Entonces, si Osimhen fuera 80 millones más Lukaku, hasta ahí te lo acepto. Pero no, está muy caro. Tendremos que conformarnos con lo que tenemos, a menos que el Chelsea, la directiva, sea loca y diga ok. Y dicho todo esto, lo que ha sido nuestro tema deportivo, tema económico para el Chelsea, el tema de la dirigencia, cómo se está manejando con los fichajes, con lo económico, el gastar, el vender, el comprar, tema de los patrocinios y demás. Yo tengo la incógnita que quiero presentar en este video y es ¿qué vamos a pelear los próximos años? ¿Qué es lo que el Chelsea está preparando después de lo que van a ser nuestras primeras sanciones por culpa del fair play financiero? Porque recordemos que tenemos 40 y tantos jugadores en plantilla, jugadores a los que se les promete minutos, y yo, al menos en la anterior temporada, siempre vi casi que los mismos 11 jugadores entrar a la cancha. Si no estaba Malo Gusto, era Alfred Gilchrist, era Disasi cuando estaban disponibles. Colwill lesionado, Romeo Lavia lesionado, estaba siempre Moisés, siempre Enzo, siempre Gallagher, que ya se fue, Nkunku lesionado, Madueke casi siempre titular con Cole Palmer, Raheem Sterling casi siempre titular, después empezó a entrar Mudryk, adelante siempre estuvo Jackson, únicamente podía banquearlo lo que era Armando Broja en ciertas situaciones, y yo me pregunto, si antes ya teníamos como 30 jugadores en la anterior temporada y no se vio a todos, y nos quejamos de haber dicho que no había opciones, que no había otros jugadores para lo que era la defensa, el ataque, el mediocampo, que ya nos habíamos cansado de ver lo mismo de siempre y que no resultara, ¿qué va a pasar con estos 45 jugadores que tenemos? Tenemos, creo que ya 7 porteros, como 4 o 5 delanteros, de los cuales Mark Hughes, Nico Jackson, si es que no lo venden o lo ceden, y el nuevo delantero o Morodion deberían de ser los que normalmente estén como titulares. ¿Y qué va a hacer el Chelsea con tantos? ¿Se está preparando acaso el Chelsea para las posibles sanciones de prohibición de lo que es comprar en mercado de fichajes? ¿De aquí a cuántos como para tener que estarnos preparando con tantos jugadores? Y sobre todo las sanciones que nos pueden caer además de eso, porque el Chelsea tiene que darle minutos a esos jugadores. Eso, en los contratos de ellos está que como mínimo tienen que darle algún que otro minuto. Ellos exigen eso. Es como que si tú fueras un trabajador y no te estén pagando con lo que es tu trabajo, que sí, que se les da salario, pero para un jugador siempre es importante también tener minutos, y eso es algo que siempre te va a exigir tu club. Bueno, tu jugador a ti como club. Yo les digo, avisorando, me gusta hacer este chiste, la verdad.
Gastamos 1.000 millones para pelear descenso, la verdad. Esta temporada yo nos veo peleando casi que el descenso, si no es el descenso directamente. No esperen otro sexto puesto como la anterior temporada. Tampoco esperen volver a Champions League después de lo que ya pasó. Chelsea no tiene el nivel para el cuarto puesto. No tiene el nivel para el quinto de Europa League. Mucho menos para el sexto de Conference League. ¿Por qué? Porque puede estar un Crystal Palace, un Newcastle, un Tottenham también, que pueden sacarnos de ahí tranquilamente. Manchester United, que se está armando muy bien esta temporada. Arsenal, Manchester City, Liverpool. Ya con eso te estoy nombrando a 5 que pueden estar por encima de nosotros y dejarnos únicamente Conference. Y con Conference, pues hay que pelearla contra equipos bastante buenos. Brighton, tenemos Crystal Palace, Newcastle y etcétera. Equipos que incluso nos ganaron en nuestra propia casa, un Wolverhampton por ejemplo. Si el Chelsea no se pone las pilas, si la directiva, Enzo Maresca, no se ponen de acuerdo, no se ponen a analizar cada partido detalladamente, nuestro estilo de juego, nuestro fútbol, nuestras falencias, los jugadores que no están rindiendo como debería, vamos a tener problemas. Y vamos a terminar no solo peleando puestos bastante bajos en lo que es Premier. Vamos a perder bastante pronto en Carabao Cup, en FA Cup. Y no se asusten, no se sorprendan si ven al Chelsea eliminado por algún equipo random en segunda, tercera ronda, fase de eliminación por Conference League. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy atento a lo que está haciendo el Chelsea actualmente, porque el Chelsea pende de un hilo. Y ese hilo es las malas decisiones de la directiva, incluyendo a Enzo Maresca por su mal juego. Y eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta aquí. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, comentar, darle a la campanita para no perderse ningún video. Siempre intento hacer mejores videos y con más temas, más didácticos y más entretenidos. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.